Hola pequeños, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Antes de comenzar, vamos a orar, así que te invito a orar desde casita. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de aprender más de tu palabra. Bendice a estos pequeños, Señor, bendice a sus familias y guárdanos en este día, Señor. Así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, en la clase pasada vimos que Daniel estaba en Babilonia con un nuevo rey llamado Ciro. Y así termina la historia. Y en este día vamos a continuar aprendiendo sobre el regreso de la cautividad. Ustedes se acordarán que Daniel tenía la esperanza de que un día ellos pudieran regresar, bueno, la gente que estaba en Babilonia. Y esto se cumple eh, en Esdras. Si tienen sus Biblias pueden buscar Esdras. Pero antes de comenzar, ver vamos a estudiar los primeros 6 capítulos, tratar de resumirlos porque es muy largo. Y nos dice la historia que en el año, dice que en el año del reinado de Ciro, algo muy interesante, pequeños, quiero que sepan, es que muchos creen que Daniel pudo haberle llevado los rollos al rey Ciro, como diciéndole que Dios había profetizado, que al cabo de 70 años el pueblo de Dios podía regresar a su tierra, o sea, a Jerusalén. Y muchos creen que Daniel le enseñó los rollos de Jeremías, pero algo muy interesante, pequeños, es que también el rey Ciro había sido profetizado su nacimiento antes, ¿no? Por el profeta Isaías. Eso lo pueden encontrar ustedes en Isaías 45. Porque este rey, Dios lo llama por su nombre. 150 años antes de que él naciera, su nombre ya estaba escrito. Y posiblemente Daniel va y le enseña. Muchos creen que pudo haber pasado eso. Que quizás Dios toca el corazón de Ciro, porque Dios lo había escogido a él como instrumento para que ayudara a su pueblo a regresar a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. ¿Se acuerdan que cuando llegó el rey Nabucodonosor arrasó con todo el templo, con toda la ciudad? Y aunque no todos fueron llevados a Babilonia, porque nos dice la escritura que los más pobres se quedaron. Y entonces pudo haber pasado eso, que había gente viviendo en Jerusalén, pero eran pocos los que vivían ahí. Y nos dice Esdras en el capítulo 1 que el rey Ciro manda un edicto diciendo que todos los que viven en Babilonia pueden regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, porque Ciro se da cuenta de que si Dios le había dado toda la grandeza, todo el poder, era porque Dios lo había escogido. Y yo creo que Ciro se da cuenta de que es un instrumento de Dios y es por eso que manda este edicto. Y también nos dice la escritura que él regresa parte de los utensilios de la casa del templo del pueblo de Dios, porque si ustedes se acuerdan cuando Nabucodonosor llega y saquea el templo de Jerusalén y se lleva gran parte de los utensilios de la casa, pero entonces Ciro manda un edicto diciendo que se regrese también gran parte y dice que todos los que estén dispuestos a regresar a Jerusalén lo hagan. Y es así como comienza en este capítulo. Y los siguientes capítulos vamos a ver de dos varones muy importantes en esta historia, que son Zorobabel y Jesúa. Posiblemente el líder llamado Zorobabel es el que se encarga y de hacer toda la movilización para que la gente comiencen. Nos dice la escritura que él comienza reconstruyendo el altar, poniendo los cimientos a donde había sido construido anteriormente, porque todo estaba en ruinas. Y nos dice la escritura que la gente, los sacerdotes, los que regresaron de Babilonia, estaban muy emocionados. Dice que hubo llanto cuando se puso la primera piedra, porque con toda esa gloria que tenía el templo que había construido Salomón, pues ya no había quedado nada.
Y entre mucha oposición que tuvieron Zorobabel y Jesúa, ellos siguieron continuando para reconstruir el altar de Dios. Y nos dice que en el segundo año, creo, en primavera, empiezan a reconstruir el templo. Y hubo mucha oposición porque los que vivían en ese tiempo que fue habitada por samaritanos hicieron muchas cosas para que eso no sucediera, pero estos hombres muy valientes tuvieron la convicción de creerle a Dios y Dios estaba con ellos. Y nos dice la escritura que en el año del reinado de Darío de Persia fue que otra vez cuando estos enemigos de este pueblo dice en la escritura que mandan una carta al rey Artajerjes para que se detenga la obra. Y dice la escritura que se detuvo la obra, pero no fue hasta el segundo reinado de Darío de Persia, fue que otra vez se vuelve a reconstruir totalmente el templo. Entonces fue muy difícil para ellos, para Zorobabel y Jesúa, que nos dice la escritura que ellos no desistieron, sino al contrario, empezaron a reconstruir el templo. Y nos dice la escritura que en el año, durante el sexto año del reinado de Darío, fue que se termina el templo. Y aquí vemos en esta imagen cómo ellos llegan a reconstruir el templo de Dios. Y lo más importante es que ellos querían reconstruir el altar. ¿Por qué? Porque ahí se ofrecían sacrificios. Todo lo que Dios les había mandado por Moisés, ellos tenían que hacer todo eso, reconstruir eso, era importantísimo para el pueblo de Dios. Y fue así que celebraron ese día en la reconstrucción del templo de Dios, pero la verdad les fue muy difícil, no fue en esos años, fueron años complicados para los que llegaron, pero en la siguiente clase vamos a ver qué pasará con este pueblo que ya está en Jerusalén. Y en la siguiente clase veremos también eh, en el capítulo 7 aparece Esdras. Vamos a ver qué rol desempeña Esdras durante el regreso a Jerusalén, porque son tres grupos que llegan a Jerusalén para reconstruir el templo, la ciudad, e incluso vamos a ver también la historia de Mías. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia de cómo Dios regresó a su pueblo de la cautividad? Ellos habían caído en idolatría por haber desobedecido. Y Dios cumple sus promesas porque usa al rey Ciro para que ellos puedan regresar a su tierra. Y lo más interesante aquí es que Dios cumple sus promesas. Y algo que veo en esta historia es que Dios sigue siendo fiel. Siempre Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, así como ellos pecaron. Quizás sus padres, sus abuelos habían pecado. Ellos, la gente que regresó a Jerusalén, querían reconstruir la ciudad. Y otra cosa que veo también es que muchos se volvieron a Dios. Pero es eso, que Dios siempre nos invita al arrepentimiento. Y Dios siempre quiere restaurar nuestro corazón, porque nuestra tendencia es eh, hacer el mal, como este pueblo. Pero aquí vemos cómo la mano de Dios está sobre ellos, con Zorobabel y Jesúa, que ellos fueron los pilares importantes para que esto se pudiera lograr. Vemos la fidelidad de Dios aquí, pero también vemos cómo Dios restaura a su pueblo. Él quería cambiarles el corazón, no tanto quizás el altar, sino dentro de ellos que hubiera un cambio y que reconocieran a Dios después de haber estado mucho tiempo en Babilonia. Así que eso es lo que podemos aprender hoy, pequeños, y en la siguiente clase veremos a Esdras. Aquí todavía no entra Esdras en esta historia, pero en la siguiente clase vamos a ver qué pasa, qué pasa con el pueblo. ¿De verdad se vuelve a Dios?
Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Así que eso es todo por hoy, pequeños. Espero que estén muy bien. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por esta clase que nos permites aprender más de tu palabra, Señor, y de conocer tu corazón. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a seguir tus pasos, Señor, y también de no dejar de buscarte. Gracias por estos pequeños, Señor. Ayúdales en esta semana. Gracias y así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, espero que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.